Bienvenido Eduardo Canea de Cuatro Hojas, escritor, poeta uruguayo, y aunque radicado en Madrid, has vivido en diferentes países como Londres, París, Ginebra y Jerusalén. Eres de diferentes lugares donde nos muestras, en este libro que vamos a hablar hoy, Los lugares y las sombras, nos muestras la memoria. Este libro que vas a presentar con Eloy Tizón el 5 de noviembre, y ya nos contarás dónde. Bienvenido, Eduardo. Hola, muchas gracias, Inés. Encantado de acompañarte en De Cuatro Hojas. Cuéntanos dónde, creo que es en la Biblioteca Municipal Iván de Vargas. En efecto, sí, esto va a ser el 5 de noviembre a las 18:30 horas en la Biblioteca Iván de Vargas, en Madrid, que está en la calle, lo digo enseguida, eh, San Justo 5, en ese lugar, y es el próximo viernes. Genial. Bueno, hablando un poquito decía, de las memorias, ¿no? De los lugares que has vivido, y todos esos, cuando uno va recorriendo, va haciendo su propia memoria, con sus dolores, con sus sombras, ¿no? Y tú en este poemario nos llevas a tu propio tiempo y lo haces nuestro también. No solo porque conozco en alguno de los poemas los lugares de los que hablas, y bueno, y mi emoción fue para varios sitios de Montevideo, como también vemos, y creo que es más importante ver cómo esa realidad la transportas a la hora, por más que sean de toda una vida, ¿no? Memorias de toda una vida. Las traes a la hora y de una manera que, si bien hay poemas que son más duros emocionalmente y como decía, ¿no? Que cuentas esa realidad, si bien nos llevas no sé cómo explicarlo, porque es difícil explicar las emociones. Yo te decía en nuestras conversaciones en qué parte del libro quedé más marcada y qué parte fue más liviana, por decirlo, ¿no? Porque el libro está dividido en varias partes. Tú hablas de las estaciones, hablas de de una ola, nos llevas incluso hasta izar una vera blanca. Y ese camino que nos vas mostrando en el libro, siento que no es algo ni pesimista, ni que el dolor lo muestres para que alguien se sienta mal. Uno va como levantando anímicamente también, ¿no? Vas recuperando lo bueno y lo no tan bueno de toda una vida, ¿no? Empezando por la niñez, porque cada poema es realmente una memoria. Eh, Cuéntanos un poco la importancia de la niñez en esa poesía. Eh, ¿Cómo la poesía te llegó en la niñez para que ahora puedas empezar a publicar tus luces y tus sombras? Eres la voz de tu familia. Inés, son tantas las preguntas que me hace que tendré que empezar por algún lugar. Espero saber empezar por el principio. La memoria, si no es una memoria viva y nos asiste en lo cotidiano, en nuestras relaciones, en nuestra identidad, en nuestro saber ser y saber estar, si no sirve para eso, es una memoria muerta. Somos nuestra memoria, y nuestra memoria no es solo los lugares en que hemos nacido y vivido. La memoria es también la lengua, y todos son nuestra casa. De ahí que la memoria me sirve de apoyo para decir una vivencia cotidiana, para tratar de manifestar una experiencia que se va adquiriendo a lo largo de la vida y que se acumula en los distintos lugares de residencia en que nos toca vivir. Claro. Tú me preguntas por la infancia y la poesía.
yo empecé pronto a conocer la poesía sin querer, hurgando en los libros que traía en su mochila mi hermana, ella con 12 años, yo con 8, y el libro que creo habré pescado primero eran las obras completas de Rubén Darío, que inauguraron para mí un mundo que me ha asistido durante el resto de mis días, ¿no? La importancia de la literatura, ¿no? Cuando uno está en la niñez, llegan esos libros, esas palabras, que es que quedan, eh, uno no lo sabe en ese momento, pero pasan a ser la base de nuestra vida para cuando somos Están adultos, así, yo ¿no? los recuerdo de memoria, pero además hay una historia que los contaré todo lo más breve que pueda. Sé que eso lo leí a los 8 años porque lo leí y los recuerdo de memoria hasta hoy, pero a los 8 años la maestra Carmen nos pidió que hiciéramos una redacción en la clase. Estábamos aprendiendo, 8 años, tercer año de colegio, y había que hacer una redacción. Yo hice mi redacción y mi redacción era algo que había leído. Conté la Sinfonía en Gris Mayor de Rubén Darío, pero en prosa, del marino sentado en un muelle fumando su pipa, y el humo y la nube y el horizonte. Y claro, aquello fue la bomba en la clase. De pronto yo me había convertido en escritor, pero claro, yo lo que me había, en lo que había entrado es en haber cometido el primer plagio de mi vida, ¿no? Haber realmente fusilado a Rubén Darío en una redacción en prosa, pero era alucinante viniendo de una casa en la que no habían libros, de pronto descubrir que en los libros se esconde un mundo inmenso y maravilloso. Ya ves que no lo fusilaste a Rubén Darío, porque mira, ahora estás rememorando este poema que es Sinfonía de Sinfonía en Gris Mayor. Sinfonía en Gris Mayor. Claro, que todos tenemos ese recuerdo de Rubén Darío, cada uno con un poema diferente, ¿no? Sí. Eh, bueno, el libro me parece realmente maravilloso, los poemas, como decía, son profundos, te llevan de la mano por tu vida, por la mía y por la del otro, ¿no? Es compartido, que es como tiene que ser la literatura y sobre todo la poesía, porque en la poesía si no se siente, si no sentimos un escalofrío, como hablábamos, ¿no? En la columna vertebral, no vale. Y hay una de las poesías, bueno, varias, podría nombrar varias, eh, por ejemplo, en el sótano, que hablábamos de los recuerdos, ¿no? De esas almacenes, de siendo niños, sentarse en esas almacenes de antaño, ¿no? ¿Qué años serían? ¿Qué serían? Los, no, 70, 60, esa época. Sí, sí, seguramente, sí, sí, los años, aquel almacén cuando yo vivía, no, yo vivía en aquel lugar en el año 46, 47. Mira, y el final de este poema que vas contando esa anécdota de niño, me llamó la atención porque tú pones en esa cripta oscura, en cementerios que no conozco, en bosques de rabioso norte, entre cenizas frías, gesticula mi simiente, sin rostro, todavía sin sepultura, clamando por una gota de ciénaga que reinicia el pasado. Y es una frase que me gustó porque creo que ahora mismo estás reiniciando un pasado de alguna manera, ¿no? Tu pasado, como te decía al principio, la voz de tu familia. Sí, eso es inevitable. Ese poema Sótano, sin saber, se quedó grabado en un sótano real, un sótano lleno de ratas, donde mi padre tenía un colmado, un almacén, como decimos en Uruguay, y habían ratas, y yo solo podía escuchar los ruidos de mi padre y un empleado que estaba con él dando palos en un sótano, gritando contra las ratas. Y aquellos gritos se me quedaron, y yo termino asociándolos con una cosa mucho más grave, que es los horrores del Holocausto. No, yo no quiero entrar, no tiene sentido que hoy entremos en eso, pero la vida siempre es circular. De ahí la memoria, porque la memoria revivida se hace presente y la vuelves a vivir.
y de pronto cobra sentido aquello que sucedió y que ni siquiera te sucedió a ti, sucedió a otros, y se plasma en una realidad que te golpea y no sabes por qué. Quizás estas memorias acallen de una manera los recuerdos o pueda ser un volver a vivir, un empezar de cero, bueno, digamos que me quedo sin palabras porque justo, mira, en ese poema, en el final, tú creas silencios también, aunque no se vean, hay mucho silencio y que, bueno, que hay que respetar y saber leerlo en tu poesía. Los silencios tal vez es lo mayor que tiene la poesía, porque la poesía pretende convocar lo que no dicen las palabras. La poesía debe tener esa capacidad, no solo con las palabras, con su música, con su ritmo, con la intención que late en ella, de convocar vivencias que son difíciles de evocar diciendo. Ese es el desafío. No siempre se consigue, pero cuando se consigue, se acerca a algo que, me perdonará Adorno, se acerca a la belleza, incluso en las cosas más terribles. Y poder evocar eso es una manera de exorcizarlo y de transmitirlo de un modo emocional, sensitivo, casi con el tacto, con alguien, y es depositarlo en otro lugar que es la página, donde no sé si descansa, pero por lo menos alivia. Eso alivia. Pero también no todos esos silencios son como en el poema Sótanos, ¿no? Luego pasamos, bueno, tenemos el tiempo un poco contado, ¿no? Y hablaría de cada uno de tus poemas. Pero, por ejemplo, en Floresta, que es un poema donde se siente mucho la naturaleza, el aire, se siente el aire, que corre el aire, que corre la energía, que... Entonces, por eso digo que en tu poesía no solo hay silencio y memoria y, digamos, tristeza a través de determinadas heridas, no, es que no es así, no te deja esa sensación, porque a través de los poemas va corriendo el aire, nos va llenando de alegría, no es la palabra, sino de emociones, nos vas transmitiendo emociones que hasta uno por momentos sonríe, ¿no? Y en la poesía también sonreír, bueno, que te hagan sonreír, ¿no? Decir este trozo, ¿no? Y esta floresta bueno, que fue tu páramo, ¿no? La has descrito de una manera que me parece, bueno, preciosa. Y bueno, si nos cuentas un poco, porque es ese jardín, ¿no? Era un jardín que existe de verdad. Sí, es un jardín que existe, es un jardín que fue casi fruto de una fantasía. La creación de ese jardín y la casa que en él está instalada era también de una manera una creación de lo que no podía existir. En otras palabras, es la recreación de un recuerdo que nunca tuve. Era la recreación, por ejemplo, hay una avenida de Tilos que yo creo mencionar en el poema, Sí. como tenían las casas en Europa Central. Era una manera de llevar a la provincia de Palencia, a la montaña palentina, a un lugar cuando yo paseara por él, sería evocador de lo que hubiera sido aquella casa que nunca conocí de mis antepasados, porque no tuve la suerte de conocerlos por razones obvias. Y lo mismo con los árboles. Los árboles cuentan la historia, porque los árboles son del mundo y los árboles tienen un carácter, tienen una personalidad que a veces está en el nombre, que a veces está en su forma, en su color, en la textura, en la forma en que se despliega en el aire.
y a través de esos árboles, de esas plantas, he tratado de contar una historia, y una historia muy sentida, porque es la historia de lo que no tuve ni podré tener nunca. Es una recreación de una fantasía, pero que solaza, que de alguna manera calma, serena y se quiere. Totalmente. Para mí es uno de los poemas que más me llegaron, te lo dije eh, cuando lo terminé de leer, porque aparte bien termina, ¿no? Trunco es el relato, trunco quedaría el relato. ¿Siempre sentiste que tus relatos quedaban truncos? Ahora es tu momento de expresarlos, de mostrarlos, de disfrutarlos también, ¿no? Sí, es una obligación que siento de dejar un testimonio. Yo me niego a recrear una historia que no conozco, de la familia que no conocí, por las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial y lo que sucedió. Y cuando muchas veces me dicen por qué no escribo la novela de eso, yo sé que yo tendría que investigar algunas cosas y algunas nunca las encontraría, y debería suplir con la imaginación lo que los documentos no me ofrecen. Hay quien lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Yo no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Yo prefiero dejar el testimonio del pozo de sentimientos, los afectos, mi manera de ver el mundo, que eso legó. Y ese es mi testimonio, el testimonio de lo sentido y no de lo anecdótico que desconozco y que me niego a inventar. Me parece, bueno, de gran respeto hacia ti y sobre todo sea un regalo para todos esto que estás haciendo ahora, publicando tus, digamos, memorias sin serlo o sin saberlo, sin inventarlo. Sí, es la necesidad de la memoria para ser es algo inevitable, lo es para mí, pero al mismo tiempo también puede ser un agobio, porque el peso de la memoria a veces no te deja vivir, y liberarse para ver la mañana cada día, pero la mañana limpia, es importante, porque eso es abrir la ventana. Claro. El libro lo terminas con un poema llamado Silencio. No lo voy a desglosar el libro, no voy a contar todo, pero bueno, sí que, como dije, que estaba dividido en varias partes. Y el último poema que nos cuentas es Silencio, como si cerraras esa puerta para callar esa memoria, o mejor dicho, el recuerdo, ¿no? Con el poema Silencio. Es así, con ese poema cierras este libro, cierras estas palabras. El último poema se llama Silencioso, eh, y se refiere en realidad a todo lo no dicho, aquellos que no tienen palabra, y también aquellas cosas de las que no se puede hablar, de las que tal vez es mejor no hablar. Eh, y, y hay otro poema al que tal vez también sin querer has hecho referencia, que es la Oda al Olvido, que es precisamente donde descargo ese deseo de olvidar a veces, para poder también tener un presente más auspicioso. Mira, siempre cuando, bueno, hago una reseña, me gusta leer algo del autor y me gusta leerlo en mi voz. Pero en este caso, ya que me nombras a la Oda al Olvido y conociéndote y habiéndote visto recitar, creo que no habría mejor persona que tú para que nos leas, para que nos recites esa Oda al Olvido como, como broche de cierre a esta conversación, que es un placer tenerte en el canal, en mi vida, haberte conocido. Me alegro muchísimo de que hayas decidido mostrar tus escritos.
ya seguirás sacando algún relato que tienes por ahí, o bueno, alguna otra cosilla tienes por ahí guardada, ¿no? Cuenta algo. Sí, sí, en efecto, veo que no es posible mantener grandes secretos contigo. En efecto, tengo varias cosas, un libro de relatos seguirá este y también seguirá la obra poética que está en obra, la estoy haciendo. Habrá un libro sobre las moásajas, las moásajas es una forma de la poesía clásica árabe, incorporando las jarchas, pero una vez más, además de las glosas de sabiduría del Talmud que irán en ellas, irá una experiencia contemporánea, habrá personajes de la Biblia, habrá muchas mujeres de la Biblia con una visión contemporánea, pero todo eso está por venir y no me atrevo ni a mencionarlo porque no quiero ser como Fulmine, ¿no? No, no. Partirlos con el rayo de la mención y luego nunca pase nada. No, no, ahora Mejor disfrutemos dejarlos en... disfrutemos de los lugares y las sombras, ¿no? Sí, eso es. Que bueno, Cuando, para recordarles que lo presentas el 5 de noviembre con Eloy Tizón en la Biblioteca Municipal de Iván. Y bueno, te dejo que nos deleites con... muchas gracias, Inés. Un Muchas placer. gracias, Inés, por tenerme en tu canal, por conversar contigo, por hacerme decir las cosas que he dicho. Y ahora, dicho todo lo cual, la oda al olvido. Perfecto. Te escuchamos. Oda al olvido. Desde la desmemoria. En este valle tibio donde un horizonte invisible se vuelve inminente y declina el día, otro más de ceniza, huérfano de afanes. Desde una cuna sin lustre, una historia sin héroes, sin sagas en la familia, ni sepulturas conocidas. Desde que llevo cuenta, abrazo partido por el pan, por un espacio en la mañana y un candil que vele la noche. Desde la lengua seca, hago lor del olvido, tapia contra el veneno, bálsamo si rencor hubiera, libro si libro fuera de páginas en blanco. Quiero glosarte, olvido. Tú que desbravas al potro de los intentos fallidos, eclipsas las lunas de las batallas perdidas aún antes de declaradas, encajas sin sonrojarte las poses del amor, los desbridados instintos, mis toscos disfraces. Me planto en esta esquina con una serenata dedicada a ti, que pones de espalda a los presagios, a la aurora que tarda, al nenúfar ahogado en lo seco, al gesto autista de domeñar la suerte a bofetadas, a los daños infligidos, a las llagas que sin ti serían llama. Mal se aprende, o tarde, o nunca. Lo sé ahora. Y prefiero la nieve virgen tras la borrasca, la arena de la orilla lamida por la ola, una pizarra limpia que espera la tiza blanca. Lo sé. Y doy gracias por el milagro de esta amnesia luminosa abierta en mi ventana. Muchas gracias. Gracias a ti, Inés. Muchas gracias. Hasta siempre. Hasta siempre.